Sí. Muy buenos días para todos, que Dios les bendiga. Vamos por favor a sacar nuestra unidad didáctica. Nos vamos a ubicar en la clase 11 y 12. Clase 11 y 12, hoy estamos a 4 de octubre, etapa de desarrollo, fase de reestructuración del conocimiento. Y el propósito es desarrollar la entrega del producto junto al docente y los demás estudiantes. Entonces hoy ya vamos a iniciar con este asunto. Lo mínimo que deben tener por lo menos es los programas. Ya la otra clase sí o sí necesitamos los materiales. Es por lo menos los programas los debe tener. FreeSync y Arduino. Por favor, vayan vayan copiando su clase, haciendo su meta y los escucho a 2 o 3 personas que puedan leer la meta para continuar. Porfa, no olviden la camarita. Solo hay 3 con cámara, creo. Permítanme un segundito. Colgaron. ¿Dónde andaba? Si quieren, siéntense en el computador y conéctense. Siéntense en ese computador y conéctense. Me imagino que tienen el enlace, ¿no? Entonces, ¿la meta? ¿Alguien? ¿Ya? Pero si tiene el enlace, dele enter. ¿Cómo se llama el computador? ¿Qué nombre tiene? No. No, entonces les tocó, háganse acá al lado. Me parece o nadie pretende hacer nada, no escucho a nadie, metas. Clase 11 y 12. Alguien que por favor lea la meta rápidamente. Desarrollaré la entrega del producto junto al docente. Listo, gracias. ¿Alguien más? Yo voy a desarrollar el producto final junto con tu jefe. Listo, muchísimas gracias. Entonces, arranquemos. Ahorita me abro por aquí la mía. Ha hecho harto, ¿no? Oye, esta unidad está todo al revés, ¿no? Cuestionar. Es la forma que tiene el ser humano de expresarse sin utilizar la translación de palabras. Entonces, ¿qué ejemplos teníamos en la parte? ¿Alguien más de pronto tiene la meta? ¿No? Entonces vamos a comenzar. Arranquemos. Y vamos a arrancar con el tema de la programación.
¿Cómo van a...? Ustedes ya consiguieron los materiales, supongo. Yo no sé nada. Mejor dicho, si ustedes no quieren perder 6 materias, o por lo menos esta nota, porque no es una segura que pierdan las 6 materias, pero si no quieren perder esa nota, Escucha mucho ruido. no puedo hacer nada. Estoy en toda una sala de un reguero de profesores aquí, ni modo de callarlos. Entonces, ya saben, si no quieren perder esa nota de las 6 materias, yo les pido de favor que consigan esos materiales de aquí a mañana, si es que no los tienen, porque muy seguramente ya mañana que nos vemos presencial, vamos a hacer, si es mañana, ¿cierto? Yo no se puedo estar tan loco, sí. Mañana haremos ya ese montaje, haremos pruebas y demás, pero si ustedes no tienen materiales, ¿cómo? ¿Mm? Les toca después solos y con eso si tienen algún error o cosas así por el estilo, pues ustedes verán. Vamos a iniciar con el tema de la programación, entonces recuerden siempre archivo, abrir o archivo nuevo, igual siempre le genera algo. Vamos a borrar todo en este caso, si quieren. Igual yo voy a empezar a escribir. Siempre hay algo aquí inicial en la programación y es el void loop. Yo pongo esta cuestión aquí. Ah, no. Espera un segundo. Ya, eso. El void loop. Aquí en el void loop nosotros tenemos que básicamente decirle a todo lo que esté conectado ahí en la placa de Arduino si va a ser de entrada, si va a ser de salida, si va a haber una lectura, qué es lo que va a pasar. Entonces, para ello tenemos que siempre abrir los corchetes y él automáticamente va a cerrar los corchetes, igual como ustedes acabaron de abrir el Arduino, siempre les aparece por defecto el void loop y también el void, ay, esto así en mayúscula, como ven ahí, hasta por eso molesta, y el void setup. Siempre tienen que ir esas dos cosas con su respectivo corchete abierto y con su corchete cerrado. En el void loop, aquí puedo hacer dos cosas. Lo que les acabo de comentar, que básicamente es decir qué función va a tener el elemento que voy a estar conectando o que voy a estar programando como tal. Y en la parte superior yo les había dicho que podíamos hacer esto. No sé si alguien recuerde qué es, que eso nos lleva precisamente a la pregunta que está en la unidad. Aquí en la unidad didáctica dice la declaración int en Arduino sirve para A, hacer brillar un LED, B, asignar una variable, C, esa declaración no existe, o D, determinar el tiempo de encendido y apagado de un LED. ¿Para qué servirá eso de int en la programación? ¿Ni idea? Para asignar una variable. Es una variable de qué tipo. ¿De qué tipo será la variable? Una variable de tipo entero, por eso se llama int. Una variable de tipo entero. Y a esa variable nosotros le asignamos un nombre, ¿cierto? Por ejemplo, nombre. Sí, o por ejemplo, LED. LED, eso. O por ejemplo, X, ¿cierto? Que eso se utiliza mucho en matemáticas, Y, Z, cosas así. El nombre. Y adicional, después del nombre, nosotros le asignamos o le asignábamos en los ejercicios anteriores un pin al cual estaba asociado esa conexión. Entonces, si conectábamos y programábamos algo en el pin 7, pues en el pin 7 conectábamos el positivo como tal del bombillito, ¿cierto? Allá tenía que llegar el bombillo. Pero en este caso no vamos a trabajar con esos pines, que por cierto, esos pines reciben el nombre de pines digitales. Me voy a ir aquí un momentico a Fritzing y voy a crear aquí un Arduino para que lo vean. Un segundito que cargue. Aquí tenemos el Arduino. Entonces, cuando yo conectaba un cablecito desde el pin 7, ese me hacía a la vez
de un positivo, del cable positivo. Y siempre tenía que coger un GND, cualquiera de estos tres, GND o cualquiera de estos dos aquí. Y de allí yo sacaba el negativo. Y así era como lo habíamos trabajado hasta el momento, porque estábamos trabajando únicamente con LEDs. ¿Mm? Estos colores, en algún momento yo les mencioné a ustedes, estos colores, estos pines. ¿Mm? Yo les mencioné a ustedes que eran pines digitales. Pines digitales, ¿por qué? Porque básicamente la señal que se enviaba a través de ellos era digital. O sea, hablando lenguaje de máquinas, eran ceros lógicos, o sea, apagados, o uno lógico encendido, ceros o unos. Y eso era lo que nosotros le decíamos al Arduino cuando lo programábamos. Solo que no con unos y con ceros, pero sí le decíamos, por ejemplo, low, que no sé si recuerden que eso aparecía en las programaciones, low, o le decíamos high para que se encendiera, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, básicamente nosotros decíamos, enciéndase y apáguese tanto tiempo y en tal momento. Ya. Eso lo podemos hacer a través de esos pines digitales. Podemos decidir cuándo apagar y encender algo, básicamente ceros y unos, encendido o apagado. Pero con estos pines análogos o analógicos podemos, que yo también se los había dicho, controlar o trabajar con señales que pueden fluctuar. Entonces aquí no va a ser únicamente en 0 y en 1, sino que también puedo situarme en lugares o en sitios como estos que estoy subrayando en cualquier momento, no solamente cuando esté en su pico más alto o en su pico más bajo, lo puedo tomar en cualquier momento. Y eso es lo que vamos a trabajar con ese sensor de humedad. Así que aquí no voy a declarar el int, porque eso no necesariamente se tiene que hacer al principio. En este caso, lo puedo declarar aquí, int. Lo puedo llamar humedad, aunque en la unidad dice humidity. Pero recuerden que ese no es nada más que el nombre que recibe. Ese no es nada más que el nombre que recibe como tal la variable, ¿cierto? Entonces es una variable de tipo entero, ¿no? Una variable de tipo entero que se llama humedad. Ya, simple, básico. Igual, ahora esa humedad va a estar directamente relacionada con un pin del Arduino o va a estar siendo controlada por un pin del Arduino. Ese pin puede ser, si habláramos de pines digitales, el 7, el 2, el 12, ¿cierto? El 4, pines como estos, pero en este caso no vamos a trabajar con un pin digital, sino con un pin análogo, que fueron los que les mostramos aquí, que hay desde el A0 hasta el A5. Entonces, vamos a asignar un analog read siempre y vamos a decir que eso va a estar directamente aquí relacionado al A0 o al pin A0 y finalizamos con punto y coma. Eso quiere decir que a ese pin A0 va a estar conectado, si se fijan en el esquema de la página 255, del pin A0 sale un cable rojo. Entonces me voy aquí a la unidad un momentito. Aquí. Desde el pin 0 sale un cable rojo que vendría siendo, en pocas palabras, nuestro controlador, lo que va a controlar aquí, o lo que va a enviar las señales o a recibirlas también de nuestro sensor de humedad. ¿Mm? También tenemos otros dos pines, un pin que va a enviar alimentación, este que dice 5 voltios va a enviar una alimentación continua de 5 voltios y el pin azul va a enviar el polo a tierra. Entonces, como pueden ver, esto trae 4 pines, solo vamos a utilizar esos 3, que en su momento cuando hagamos el montaje físico pues lo miraremos. Ahora, para continuar aquí con el tema de la programación, recuerden, ya declaramos la variable, le dimos un nombre a la variable, dijimos que va a ser una variable que se va a trabajar desde un pin analógico, ¿sí? Y ese pin análogo o analógico va a ser el pin A0. Muy pendientes con eso, porque si usted llega a escribir por error A1, A2, A3, A4, A5, tiene que utilizar ese mismo pin
cuando haga las conexiones, de lo contrario no les va a funcionar. Ahora voy a utilizar, listo, aquí, una línea de código que se llama serial.print. A través de este serial.print yo llamo algo que es una ventanita externa que en este momento no me va a abrir. No me va a abrir, ¿por qué? Porque no tengo ningún Arduino conectado como tal al computador. Pero si damos clic acá en la parte superior derecha, como pueden ver aquí se habilita algo que se llama el monitor serial. Eso es una ventanita extra que trae el programa. Y esa ventanita sirve para verificar valores, por ejemplo. Entonces aquí o para enviar algún tipo de mensaje o cosas así por el estilo, imprimir mensajes en pantalla o recibir valores y verificarlos, que es como lo que vamos a hacer con el sensor, que él va a medir un valor, él recibe una señal y nosotros la tenemos que leer de alguna forma, y pues esa forma en la que la vamos a leer es a través de la pantalla del computador. Entonces es a través de esa ventana, que ahorita no la puedo habilitar porque no tengo nada conectado, que se van a ver todos los valores y todo lo demás que lea como tal el sensor. Entonces aquí lo primero es que le voy a enviar un mensaje que se llama, por ejemplo, lectura. Antes que no todo, antes que cualquier cosa, en el momento en el que yo abra el monitor serial, él me va a imprimir un texto que se llama lectura. Por eso lo escribí entre comillas. Entonces él me imprime básicamente, por eso dice aquí print, y utilizo aquí el serial porque lo voy a manejar a través del monitor serie o del monitor serial del Arduino como tal. O sea, básicamente lo va a imprimir en pantalla. Punto y coma y continuamos. Luego, serial.print ln. Ojo porque en la unidad puede que parezca una I mayúscula de pronto, ¿cierto? O aquí en pantalla aparezca de pronto un 1, pero es una L. Bueno, que de pronto eso puede ocasionar errores ahí a la hora de la escritura. Si yo escribiese aquí un 1, por ejemplo, y una N, miren que ya aparece en negro el texto como tal, ¿no? Es una L y es una N. ¿Listo? Es lo mismo básicamente, le estoy diciendo imprimir en pantalla a través del monitor serial, pero le agregué el LN y ese LN significa línea. Eso quiere decir que voy a imprimir en pantalla en una línea de código lo que esté dentro aquí de estos paréntesis. Y dentro de estos paréntesis voy a agregar aquí el texto que dice humedad. ¿Por qué humedad? ¿Por qué humedad? Porque lo que vamos a identificar. No, yo escribí aquí humedad y lo escribí además sin comillas para que se fijen de esos dos detalles. Una cosa son las comillas, que esto me ayuda a determinar que son textos normalitos, textos que se van a mostrar en pantalla tal cual. Aquí no me va a mostrar en pantalla la palabra humedad. Aquí lo que va es a mostrarme los valores que la variable humedad, que yo ya la había nombrado así, la variable humedad va a empezar a leer. Por eso aquí es importante que si usted llamó a esta variable humedad o humidity como está en la unidad, aquí mismo la llame de la misma forma. Tal cual tiene que llamarse igual. ¿Listo? Entonces aquí es básicamente la misma palabra. Siempre tiene que ir la misma palabra. No necesariamente esa, pero sí tiene que ir la misma en ambos casos. Aquí ya paramos el void loop por este momento, luego pasamos al void setup. Aquí es donde ya organizamos todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sensor, que es lo que vamos a programar. Cuando lo trabajábamos anteriormente o las anteriores programaciones, en el void loop, aquí como pueden ver determinábamos el encendido del LED, el tiempo del encendido, el apagado y el tiempo del apagado. Aquí ya es más como entrar a funcionamiento como tal, porque si lo dejamos hasta aquí, lo único que estamos determinando es qué es lo que va a hacer cada cosa y ya, pare de contar. Pero es el void loop lo importante. Entonces continuamos.
Aquí, para los que saben inglés, ¿qué es if? If. ¿Nadie sabe inglés? Sagrado rostro, Padre Celestial. San Google, ¿qué les dice San Google? ¿Qué es el if? ¿No? Es como una condición. El if podría ser un sí condicional, no un sí afirmativo. Ese sí condicional, pues obviamente, como lo digo, tiene una condición. Entonces, si no me conecto a clase, pues no voy a entender cómo hacer el producto. Siempre hay una condición. La condición en el ejemplo que acabo de dar es conectarse a clase. Entonces, si se conecta a clase, entrega el producto. Si no, pues ocurre otra cosa. No va a saber cómo hacerlo, o lo va a hacer a medias, o no lo entrega, o etcétera. ¿Listo? Esto es en programación lo que se utiliza para generar decisiones. Por ejemplo, todo esto que estamos manejando, yo estoy manejando, está programado. Entonces, si yo hago clic en el botón de inicio, se va a abrir una ventana. Eso es básicamente una condición y así es como muy seguramente fue programado, utilizando un if. Si vuelven a hacer clic, el menú se esconde. Si no hace clic, no pasa nada, porque imagínense que eso no estuviera programado y que él solito se abriera sin que yo le hiciera clic. Entonces, él siempre está condicionado a algo, a una tecla, por ejemplo. Entonces, si yo oprimo la tecla de Windows, también se va a abrir. Cosas así por el estilo. Y todo lo que tiene que ver con la condición, pues estará dentro de el paréntesis. Ese paréntesis dice que si humedad llega a ser mayor, mayor o igual. ¿Mayor o igual a qué valor? A 0. Entonces la primera condición es que humedad sea mayor o igual que 0. Y que humedad sea menor o igual a 300. Menor o igual a 300. Déjame ver una cosita por aquí. Creo que yo me salté algo. Me salté esto. Y por aquí vamos a abrir los corchetes. Que yo ya los había abierto, pero esta partecita no es necesaria. Ay, yo estoy metiendo todo esto dentro del void loop. Déjame ver acá. Tener que yo la estoy aquí embarrando. En el void. Así tal cual para que ustedes después no se confundan. Listo, sí. En el void loop tenemos el int, declaramos la variable, sí, los tres aquí. Arrancamos con el if. Listo. Después hacemos el void setup. Estaba aquí confundiendo yo los dos textos. No. Después hacemos al final, esto se pudo haber hecho al principio, pero ahorita lo hacemos. Y el void loop, es donde igual, lo único que hice fue cambiar el orden, pero esto sí es importante, si no después no nos funciona. Dentro del void loop, lo que hice fue declarar la variable, decir que se va a trabajar con el A0. Aquí en el serial.print, o sea, imprimir en pantalla un texto que se llame lectura, y que esa lectura, después de esa lectura, empiecen a aparecer unos valores, y esos valores van a ser tomados de una variable que se llama humedad, que ya la había declarado, y son todo lo que el sensor tome como tal. El sensor, y esto me lleva, yo sí decía algo me come aquí en valores, ¿dónde está? El sensor trabaja con unos valores que ustedes los van a encontrar aquí. Yo no sé por qué estaban aquí. Ahí van a encontrar algo que dice serial.begin, ¿cierto?
¿Mm? Ni siquiera saben dónde le estoy señalando aquí. Y eso básicamente le estoy diciendo al monitor serial que trabaje hasta un valor de 9600 baudios. 9600 baudios es el valor que utiliza o que va a utilizar el sensor de humedad para medir. Él trabaja con ese tipo de valores. Después de eso, le voy a decir que imprima en línea que el valor del sensor de humedad o algo así por el estilo. No necesariamente tiene que decir eso. Y por aquí digamos que, entre comillas, a continuación, por ejemplo, verá el valor del sensor o los valores del sensor de humedad. Valores del sensor de humedad. Eso. Uy. Entonces lo primero que determiné aquí en el void setup es el rango o la frecuencia con la que el sensor de humedad va a tomar los valores y con el que va a hacer las lecturas. Cuando nosotros lo metamos en la tierra, él va a trabajar siempre con esta frecuencia. Y luego le dije que me imprima en pantalla la siguiente línea que acabé de escribir. O sea, a continuación verá los valores del sensor de humedad. O si usted quiere escribir como bienvenidos a mi sensor de humedad, a continuación no sé qué, lo que ustedes quieran escribir, siempre y cuando esté entre comillas, para ese, digamos, texto que va a aparecer ahí al principio, lo pueden manejar como ustedes quieran. Esto es completamente modificable, lo pueden modificar. Al igual que texto que dice aquí, si usted no quiere poner lectura, puede poner como valores del sensor de humedad, también lo puede hacer. Entonces aquí usted también puede esto modificarlo como quiera, todo lo que esté dentro de las comillas. Luego, ahora sí, seguimos con nuestro if. Entonces le dijimos que si el valor que tome nuestro sensor de humedad es mayor que 0, pero es menor que 300, va a suceder algo. Entonces, por eso aquí abrí esto. Es más, me falta abrir otro. O cerrar otro más bien, que es el cierre de este de aquí. Entonces, como pueden ver, estos dos están asociados y este va a estar directamente asociado a esta línea de código. Todo lo que esté aquí dentro, en este espaciecito, en esta línea, va a corresponder al qué va a pasar. ¿Qué pasa si se cumple esta condición que yo determiné aquí? Porque básicamente eso es una condición. Una condición es que tiene que ser mayor que 0 o igual y menor que 300 o igual a 300. Si pasa eso, yo le voy a decir que serial.print, o sea que imprima en el monitor serial la siguiente línea que le voy a indicar a continuación. Y entre comillas, vamos a decirle que el sensor del suelo es seco, o que el suelo está seco, o que la tierra está seca. Tierra seca. O la tierra donde se incrustó el sensor está seca. No sé, el mensaje que ustedes quieran enviar. Entonces aquí, ¿cómo funciona básicamente esto? Si Pepito tiene más de 0 pesos y igual o menos de 300 pesos, ¿qué va a pasar? Que Pepito se puede comprar un bombón, por ejemplo. Algo así por el estilo. Entonces este mensaje también lo determinan ustedes. Si usted lo quiere dejar más corto, como el suelo está seco ya, o si la tierra está seca, o si en sociales, no sé, ahí eso de pronto reciba un nombre diferente, ¿no? En ciencias sociales. ¿Cómo se le llama a esa tierra seca? ¿Sería árida o algo así por el estilo? ¿O cómo lo llamarían? O no sé, es que de acuerdo a los pisos bioclimáticos. La más seca donde está arriba, está abajo, donde está abajo. Listo. Entonces también ustedes podrían poner un mensaje como en este momento nos encontramos en el piso térmico tal, por ejemplo, donde la tierra está seca. Algo así por el estilo, dependiendo del valor que le arroje o donde usted meta
El sensor de humedad, así mismo pues le va a tomar valores y si usted lo inserta aquí donde la tierra está más seca, pues le debería arrojar este texto cuando él mire o verifique que los valores son estos. Luego pasamos a la siguiente parte de la programación. Aquí por fuerita de esto. Else if. Esto en inglés básicamente se... ¿Señor? ¿Un minuto? Ah, no, aquí me faltó el punto y coma. Entonces si se corta, mejor dicho, hasta aquí y nos volvemos a conectar.